Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola, hola. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos sean todos Buenas ustedes a tardes. nuestra clase 3 de Fundamentos Estadísticos. Aclaro, nos falta otra parte que se llama Matemáticas para las Finanzas. Sin embargo, seguimos trabajando todavía en la parte de Fundamentos Estadísticos. La clase pasada estuvimos revisando las medidas de tendencia central, tanto para datos que están en una tabla y para los que están en forma de una lista. Establecimos primero los que están enlistados, dimos el respectivo algoritmo para poder resolverlos y estábamos trabajando con las medidas de tendencia central para una tabla. Sin embargo, solamente nos dio tiempo para ver la media y la mediana. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la tarea que se entrega el día de mañana a terminar el día. ¿No? Ok. Bueno, también les recuerdo que ya les envié la retroalimentación de sus tareas. Ya algunos me preguntaron sobre algún tipo de ejercicio, no tenían dudas el por qué se había puesto mal en el cuestionario en línea y ya les expliqué a detalle qué fue lo que pasó y cuál fue el error. Entonces, la retroalimentación de la primera tarea ya quedó lista. Ahora, como ustedes saben, esta es la penúltima clase y la siguiente es la clase final de esta materia correspondiente al módulo. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues en este caso tengo que darles como el cronograma de actividades de cierre, pero adicional, la última tarea que deje la tengo que dejar, yo creo que a partir de mañana, puesto que la entrega debe de ser en viernes a fin de que cuando yo califique el sábado ya tengan su respectiva retroalimentación y por consiguiente ya tengan todas las herramientas para poder abordar su examen. Entonces, en ese sentido, la última tarea la voy a habilitar el día de mañana, ¿sale? Es decir, ya no va a tener de pronto que lo entreguen sábado o domingo, puesto que en este sentido tengo que ser más estructurado en ese sentido, justo para que puedan ustedes tener ya toda la retroalimentación de sus tareas, porque es muy parecido a lo que va a venir en el examen. Muy bien, entonces voy a continuar con la parte de la moda. Entonces, aquí voy a colocar moda para datos agrupados. Recordemos que cuando tenemos datos agrupados no son otra cosa más que están en una tabla. Entonces, si recordamos, nosotros habíamos dejado establecido nuestra respectiva formulación con respecto a esta medida de tendencia central. Y entonces, a ver, déjenme colocarlo en tamaño 18. Me quedaba M subíndice O es igual y tendríamos que iba a ser L subíndice I más, aquí tendríamos una fracción y aquí sería F subíndice I menos F subíndice I menos 1 sobre dos veces F subíndice I menos F subíndice I menos 1 y finalmente sería menos F subíndice I más 1. Y todo esto se multiplicaba por la respectiva amplitud. Aquí cabe resaltar que nuestra fórmula es válida, es decir, la moda, ¿cómo va a funcionar? Bueno, pues la moda tiende a funcionar cuando nosotros nos fijamos en dónde en la tabla está la mayor frecuencia, ¿sale? Entonces, déjenme buscar la tabla con la que habíamos trabajado la clase anterior, porque sobre esa vamos a hacer nuestro respectivo conteo, que es el de los pesos y los perritos. Ok, entonces, bueno, la moda se debe de ubicar el dato más grande en la frecuencia. No se les olvide que el dato más grande en la frecuencia será en la frecuencia absoluta, o bien como lo trabajamos en la frecuencia así llamada secas, porque también tenemos la frecuencia tanto
relativa, porcentual y la acumulada. Entonces, sí hay que ser muy claros con respecto a esta parte, ya que habíamos definido que dentro de los parámetros, LI es el límite inferior, FI es la frecuencia en la que estoy, FI-1 es la frecuencia que está antes, FI más 1 se encuentra con la frecuencia que está adelante de. Y entonces vamos a un ejemplo. Entonces déjenme aquí, bueno, lo voy a poner en otra diapositiva. Claro, este no es necesario que lo noten, puesto que lo tienen en las notas de la clase anterior. Entonces aquí vamos a colocar ejemplo. Determina la moda de la siguiente tabla. Ok. Entonces, de aquí, a ver, déjenme poner acá medidas de tendencia central. Tendencia central. Ok. Bueno. Y teníamos aquí los pesos de los respectivos perritos. Entonces aquí claro, estos pesos están en kilogramos. Los que pesan de 0 a 1 son 4 perritos, de 3 a 4 kilogramos, por ejemplo, son 3 perritos. Los de 4 a 5 kilogramos son 4. Y finalmente aquí tendríamos el 2, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a determinar la moda en esta tabla? Bueno, evidentemente nos tenemos que fijar cuál es el número más grande. Claro, aquí en la parte de los perritos, eso es justo. A ver, déjenme hacer un espacio en cada uno. Ok. En la parte de los perritos vienen a ser las frecuencias. Entonces, bueno, de aquí, ¿cómo le vamos a hacer? Pues es muy sencillo, porque ya sabemos que el número más grande está aquí, en esta franja. Entonces, ese es el número más grande, por lo tanto, los datos que vamos a utilizar justo vendrán de aquí. Entonces, vamos a sustituirlo en la respectiva fórmula y nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a ponerlo en azul. El límite inferior es el límite que está a la izquierda, que en este caso va a ser 2, más la frecuencia en la que estoy. La frecuencia es 5 menos la frecuencia anterior. La frecuencia es la que está antes del 5, que sería el 2. Entonces sería aquí menos 2. Y bueno, aquí sería 2 veces la frecuencia. Sin embargo, la frecuencia sería 5 menos la frecuencia anterior, que va a ser 2, menos la frecuencia posterior. La posterior es la que va después de donde nosotros elegimos, que sería el 3. Por lo tanto, aquí nos quedaría 3. Oh, espérame. Ahí está, sería 3. Y la amplitud, recuerden, es restar 3 menos 2 porque es límite superior menos el límite inferior. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta con lo que estoy planteando? ¿Hay alguna duda con respecto a esto? Ok, bueno, continuamos entonces. De aquí nos quedaría que va a ser 2 por 5, me va a quedar 10. Aquí estaría el 10. Y bueno, si hacemos el desarrollo de las demás operaciones, nos quedaría 2 más. Tendríamos aquí fracción y sabemos que 5 menos 2 nos queda 3. 10 menos 2 es 8. 8 menos 3 nos quedaría 5. Y aquí 3 menos 2 me quedaría 1. Esto es igual a 2 más 3 entre 5, me quedaría en este caso 0.6 y esto se multiplica por 1. Esto es igual a 2 más 0.6 porque 0.6 por 1 me quedaría el mismo resultado. Finalmente la moda me quedaría igual a 2.6 kilogramos, es decir, que la moda o lo frecuente para esta tabla es que los perros pesen 2.6 kilogramos. ¿Dudas hasta aquí? Yo no, profe. Ok. Insisto, nada más es ubicar primero dónde está la mayor frecuencia y lo demás ya nada más es guiarnos mediante las fórmulas
que estamos planteando. Ujú. Ok, gracias, Michelle. Bueno, muchas veces cuando nosotros estamos hablando con las medidas de tendencia central, no es tan común el decir, bueno, ¿y qué pasa? Por ejemplo, pensemos si yo ahorita hago una encuesta preguntando sobre el tipo de música, habrá alguno que no tenga el mismo tipo de música que el resto. Entonces, a lo que me refiero es que a veces el decir, pues en promedio, los alumnos de este grupo escuchan música grupera, sería un poquito ambiguo el comentarlo así, puesto que hay algunos que les gustan otro tipo de música. Entonces, ¿qué tan alejados estamos dentro de lo que llamamos el promedio o lo que hace la mayoría? Bueno, pues eso es un tema que estudia las medidas de dispersión y eso es lo que vamos a ver a continuación. Voy a cambiar de diapositiva a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, nada más háganmelo saber y los espero. Ok, bueno, continuamos entonces. Y bueno, vamos a colocar como título medidas de dispersión. Bueno, ¿cuáles son las medidas de dispersión? Fíjense bien, déjenme borrar todas estas ecuaciones porque tengo que poner como una especie de apunte. Muy bien. ¿Cuáles son las medidas de dispersión? Bueno, pues las medidas de dispersión, déjenme aquí, voy a ponerlo. Ajá, en este color está bien. Son aquellas medidas que nos indican cuán separados estamos de la media o promedio. Como les decía en el ejemplo de la música, no a todos les gusta, por ejemplo, la música grupera, así es que encontramos que aquí lo popular es eso. Entonces, la idea es determinar qué tan alejados estamos de esa percepción o qué tanto nosotros podemos variarlo. Bueno, pues para ello se define justo las medidas de dispersión, las cuales se clasifican como, y tenemos en primer lugar, tendríamos la varianza y en segundo lugar, la desviación estándar. ¿Mm? Para estas dos medidas se contempla los datos no agrupados y agrupados, así como si es de tipo muestral o poblacional. Ojo, esta parte que estoy diciendo que sí es muestral o poblacional, bueno, recordemos que el decir uno implicando al otro significa que poblacional estoy considerando a la totalidad de mi conjunto. Sin embargo, muestral, como yo les había comentado, dentro de la estadística, cuando vimos los conceptos elementales, sabemos que si bien yo pregunto ahorita el tipo de música, yo ahorita estoy tomando una muestra, porque evidentemente no están todos los de la clase. Por ejemplo, ahorita hay 6 de ustedes, pero según yo tengo que el grupo es de 11 personas. Entonces yo estoy tomando una muestra porque son solo los que se presentan de manera continua a clase. Sin embargo, el decir poblacional es que ya puedo tomar a todos, es decir, tendrían que estar los 11. Sin embargo, como ustedes saben, hay cursos en los cuales algunos de ustedes no entran por alguna situación. En esa parte no interfiero, pero me refiero a que nunca están los 11 en el grupo, puesto que nada más hay una parte de ustedes por situaciones laborales. Entonces, el decir muestral o poblacional, vamos a entenderlo como que poblacional es un total y en muestral es una parte de ese total. Ahora, dentro de los problemas que nos están involucrando aquí con respecto a las medidas de dispersión,
siempre nos van a decir qué tipo de medida de dispersión voy a obtener. Es decir, ya sea la varianza poblacional o muestral, o bien en su caso la desviación estándar muestral o poblacional. Entonces, esencialmente es eso, porque cambian las fórmulas. Entonces, empezaremos con el caso muestral, que es el más usual, ¿sale? Eso es lo que quiero comentarles. Entonces, déjenme aquí, voy a poner el cálculo para la varianza muestral. Ok. Bueno, ¿cuál sería la fórmula? Déjenme traer aquí una fórmula. Y bueno, la varianza muestral se va a calcular con una S mayúscula y un cuadrado arriba. Esa es parte de nuestra fórmula. Y ojo, esto se define de la siguiente manera. Tendríamos nosotros que va a ser, déjenme aquí colocar, aquí está el signo de la suma. Sería la suma desde I igual a 1 hasta n de, y aquí va a haber algo elevado al cuadrado. Aquí va a ser x subíndice y menos, y tendríamos la parte de x barra. X barra, no se les olvide, es el promedio entre n menos 1. Entonces, esa sería la varianza de tipo muestral. Aquí ya la tendríamos. Y la varianza de tipo poblacional, déjenme ponerlo aquí, varianza poblacional. Fíjense bien, se va a representar con la letra griega llamada sigma. Ahí está. Y aquí lo único que va a cambiar es justo que no va dividido entre n-1, sino entre n. Ojo, quiero hacer aquí la aclaración que esta letra que parece como una especie de caracol, se le llama sigma. Espérame, déjenme cambiar forma. Ok, ahí está. Esta letra se le llama sigma. Muy bien. Anótenlo, por favor, para que podamos continuar. Insisto, cualquier duda con toda confianza, díganme. Ya, profe. Ok, muy bien. Voy a continuar a reserva, que alguno de ustedes no me haya dicho que no, pero bueno, ya ahí Yanitzia me dijo que sí. Bueno, ok. Y para encontrar, por ejemplo, la parte, déjenme borrar esto. Y aquí voy a seguir preservando estos símbolos. ¿Por qué? Bueno, porque voy a definir la desviación estándar y quiero que vean una particularidad. Entonces, déjenme aquí colocar desviación estándar. Desviación estándar. Muestral. Ahí está, déjenme colocarlo aquí. Y el otro sería desviación estándar poblacional. Muy bien, aquí lo dejamos. Y bueno, aquí ya nada más es colocar, en el caso de la desviación estándar muestral, es colocar, a ver, es una S
Y aquí sería lo mismo que tenemos acá, pero antes se le pone la raíz cuadrada. Es decir, que en otras palabras, la desviación estándar muestral es la raíz cuadrada de lo que obtengamos de la varianza de tipo muestral. Y de igual manera tendríamos lo mismo para la desviación estándar poblacional. Es decir, aquí sería sigma es igual y sería en este caso la raíz cuadrada de esa expresión. Ahora, aquí es importante denotar nuestras variables. Entonces, déjenme ponerlas en color verde. Donde, y ojo, tendríamos que x sub i, x sub índice i, es cada uno de los datos. No se nos olvide que x barra, la x, espérame, déjame ponerlo. Ahí está. X barra es la media o promedio. Y finalmente, n es el total de los datos. Bien, anótenlo por favor y ahorita continuamos. Insisto, si se dan cuenta, nada más es calcular la raíz cuadrada de lo que ya obtuve anteriormente. Entonces, si me piden en un problema calcular la desviación estándar muestral, es claro que tengo que pasar primero por la varianza. Insisto, esas son medidas de dispersión para datos no agrupados. Es decir, aquellos que me los dan en una tabla. Muy bien. Cualquier duda, con toda confianza, díganme, ¿eh? Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes me comente lo contrario. Si no han terminado, díganme con toda confianza y les doy el tiempo extra, sin problema. ¿Me permite tantito, profe? Sí, claro. Nada, no se le olvide avisarme en cuanto haya finalizado, por favor. Listo, profe, gracias. Ok, gracias a usted por avisarme. Ok, vamos entonces a un ejemplo a fin de calcular. Aclaro, la única diferencia entre la situación muestral y poblacional es aquí abajo. En la muestral es n-1 y en la poblacional solamente es n. Entonces, déjenme colocar el problema. Voy a borrar todo esto. Y fíjense bien. A continuación, se presentan las calificaciones de 5 estudiantes en la materia de estadística. Muy bien, entonces aquí nos va a quedar como 8, 7.7, 6.4, 9 y 8.9. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, determine la desviación estándar muestral. Bueno, ¿cómo le vamos a hacer? En primer lugar, tenemos que calcular, si me está pidiendo la desviación estándar muestral, déjenme ir a mis fórmulas y entonces lo que tengo que entender es que me está pidiendo esta fórmula, es decir, esa es la desviación estándar muestral.
Entonces, primero y antes que todo, tengo que encontrar el promedio de los datos, porque es lo que me está pidiendo. Entonces, fíjense bien, el promedio como tal, y déjenme ponerlo en color verde, nos quedaría calculado de la siguiente manera. Déjenme aquí, voy a poner X barra, y esto va a ser igual. Ojo, recuerden que el promedio es tomar la suma de los datos, eso lo vimos la clase pasada, 8 más 7.7 más 6.4 más 9 más 8.9 y se divide entre el número total de datos que sería 5. Entonces tendríamos 3, 4, 5. Ahí está. Esto es igual y tendríamos que hacer la respectiva suma. Déjenme utilizar mi calculadora. Recuerden que yo les solicité a ustedes que tuvieran calculadora a la mano, por si me llego a equivocar, ya me dicen ustedes si hubo algún error. Entonces sería 8 más 7.7 más 6.4 más 9 más 8.9 y eso me queda 40 justamente. Y aquí tendríamos que va a ser dividido entre 5. Por lo tanto, 40 entre 5 nos quedaría 8. Eso quiere decir que el promedio del grupo fue de 8. Sin embargo, hay alumnos que están abajo de ese promedio. Tan es así que tenemos 6.4 y 7.7, pero hay alumnos que están por arriba de ese promedio. Entonces, el detalle o el objetivo de la desviación es ver cuán separados estamos de ese promedio, ¿sale? Ahora, según dicta la regla, tengo que tomar cada uno de los datos y restarle el promedio, elevarlo al cuadrado y sumarlo. ¿Cómo es eso posible? Bueno, fíjense bien cómo lo vamos a calcular. Vamos a hacer lo siguiente. Tendríamos nosotros que nos va a quedar. El primer dato sería 8 y le vamos a restar el promedio que fue 8. Esto lo pongo así y lo elevo al cuadrado. Después le pongo más. Voy a tomar el otro dato que es 7.7, le quito 8 y también lo elevo al cuadrado. Más el siguiente dato es 6.4 menos 8, que es el promedio justamente. Y todo esto está elevado al cuadrado. Posteriormente sería 9 menos el promedio elevado al cuadrado. Más, y tendríamos la última calificación que es 8.9, quitándole el promedio, y aquí tendríamos que va a estar elevado al cuadrado. Entonces, si hay alguna duda, díganme y les vuelvo a replicar sin ningún problema. ¿Dudas? Ok, vamos a hacer las operaciones que están dentro de los paréntesis. 8 menos 8 es 0. Ok, 7.7 menos 8, recuerden, signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Me queda 7.7 menos 8, me queda 0.3. Siguiente tendríamos 6.4 menos 8. Signos son diferentes, se restan y se deja el signo del número que sea más grande. Por lo tanto, tendríamos 6.4 menos 8, nos quedaría menos 1.6. Ustedes lo pueden hacer en su calculadora, ¿eh? Ya les va a salir el resultado. 9 menos 8 es 1 y 8.9 menos 8 me quedaría 0.9. Enseguida, lo que vamos a hacer es elevar cada uno de ellos al cuadrado, porque así lo dicta nuestra regla. Y eso nos quedaría 0 al cuadrado, pues es 0, más menos 0.3, así lo van a poner en su calculadora, menos 0.3 elevado al cuadrado nos quedaría 0.09, más nos quedaría menos 1.6 elevado al cuadrado, tendríamos que va a ser 1.6 al cuadrado, va a ser 2.56. Más tendríamos 1 al cuadrado, pues es 1. Más tendríamos 0.9 elevado al cuadrado. 0.9 al cuadrado nos quedaría en este caso como 0.81. Finalmente, si nosotros sumamos esas cantidades, déjenme colocarlo aquí, va a ser igual y sería 0 más 0.09 más
2.56 más 1 más 0.81 y eso me queda 4.46. Ahora, ¿qué es lo que sigue en la fórmula? Lo que yo he calculado es esta suma, esto que está en el numerador. Dice que tengo que dividirlo entre n menos 1, es la cantidad de datos que tengo menos 1. Por lo tanto, a ver, déjenme aquí esta fórmula, voy a sustituir el valor y recordemos que todo esto me va a quedar aquí arriba como 4.46. El valor de la n, recordemos que va a ser 5 y entonces esto va a ser igual y sería la raíz cuadrada de, tendríamos aquí fracción y aquí me queda 4.46 dividido entre 4. Por jerarquía u orden de operaciones, primero voy a hacer la respectiva división y me quedaría que vamos a tener 4.46 entre 4 y esto nos quedaría 1.115. Y al obtener la raíz cuadrada de esta expresión, es decir, la raíz de 1.115, nos quedaría 1.05. ¿Dudas hasta aquí con el cálculo de la desviación de tipo muestral? No, profe. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar. Bien, anótenlo y ahorita continuamos. Insisto, si les pidiera la situación poblacional, se hubiera dividido esa cantidad entre 5 y se saca la raíz cuadrada, pero nada más es acorde a lo que se solicite. Ya calculamos en este sentido la varianza y en consecuencia viene la desviación estándar. Yo ya, profe. Ok, perfecto. Bien, voy a continuar a reserva que alguno de ustedes no haya concluido. Ok, bueno. Entonces, esta parte es sencilla, nada más hay que ir con sumo cuidado con respecto al conteo que vamos realizando. Voy a pasar al caso cuando los datos están agrupados. Fíjense bien, déjenme aquí, voy a duplicar diapositiva. Medidas de dispersión para datos agrupados. Fíjense bien, para ello, déjenme borrar todo esto. Y déjenme traer las fórmulas que teníamos anteriormente porque son muy parecidas, salvo que cambia el nombre en algunas cosas. Fíjense bien. Entonces, de aquí tendríamos nosotros que va a ser F subíndice I. Lo mismo acá. F subíndice I. Aquí tendríamos que hacer la raíz, pero aquí es F subíndice I. Y aquí tendríamos F sub... espérame. F subíndice I, donde X y ya no es cada uno de los datos, es la marca de clase. ¿Mm? Y bueno, X barra es el promedio. Tendríamos nosotros que, en el caso de F subíndice I, no es otra cosa más que la frecuencia absoluta asociada. ¿Mm? Entonces, fíjense bien, déjenme aquí, lo voy a poner. Y ojo, porque aquí voy a bajarlo de tamaño a 16, ¿sale? Para que aparezcan todos los datos, ¿sale? Ok, entonces no se nos olvide que la X sí cambia y es la marca de clase porque ahora estamos en datos que están en una tabla, ¿sale? Bien, anótelo para que podamos continuar, por favor. Para abordar este ejercicio voy a ir al ejemplo de la tarea. Sí, es la tarea.
Bien, continúa entonces. Fíjense bien, vamos a calcular las medidas de dispersión, pero voy a ir a la poblacional para que podamos ahí ver la conexión entre uno y otro. Entonces, fíjense bien. Determina el valor de la desviación estándar poblacional. Muy bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer en este ejercicio? Lo primero es calcular la marca de clase, pero tenemos antes de todo esto el hecho de asociarle el respectivo valor con respecto a Excel. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Sin embargo, tengo menos de un minuto. Entonces, lo que vamos a hacer es, voy a tener aquí en la primera parte de la clase, ahorita continuamos con la segunda, y vamos a trabajar con respecto a las medidas de dispersión para datos agrupados en el problema de Miniso. ¿Vale? Entonces, por favor, les pido, ingresen por el enlace que está en Classroom. Gracias.